es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. Bienvenidos y bienvenidas sean cada uno de ustedes que nos está observando en esta hora. Es una alegría poder saludarles en el poderoso nombre de Jesucristo. Cuando invocamos el nombre de Jesucristo, hay paz, hay alegría, hay libertad, nace la esperanza, se cambian los ánimos. Así que allí donde tú nos estás observando en este momento, yo sé que el poder de Dios, la presencia, el poder de su Espíritu está haciendo un efecto en tu vida, está llevando bendición a tu hogar, a tu familia. Allí Dios está ayudándote para eso que estás haciendo, está dándote motivación. Yo sé que muchas bendiciones en este momento van a llegar a la vida de cada uno de ustedes. Nosotros, como siempre, agradecidos con el Señor por este honor, este privilegio de poder estar aquí con ustedes para continuar dándoles el mensaje del Señor Jesucristo, ese mensaje glorioso y eterno que Él dejó escrito en su palabra, llegando a la vida de ustedes, animándoles a que ustedes reciban la palabra del Señor, la guarden en su corazón, la conozcan el amor del Señor, esa gracia, todas esas promesas y esas bendiciones que Él tiene destinadas para cada uno de ustedes, porque la palabra del Señor dice que Dios ama a la humanidad. Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de ese amor del Señor, de esas bendiciones, de esos beneficios que el Señor tiene. Muchachas, qué hermoso poder estar aquí inspirados por el poder del Espíritu Santo de Dios, para compartir con toda nuestra gran teleaudiencia. Claro que sí, una vez más, otra semana, otro tema para compartir con nuestra teleaudiencia. Estamos agradecidas, estamos felices de poder servir en medio de tantas cosas que se nos presentan, poder aportar ese granito de arena para la sociedad, esa voz de esperanza la cual el Señor Jesucristo ha puesto en nuestras vidas, y no queremos ser egoístas, queremos compartir con cada uno de ustedes ese tipo de experiencias. Entonces esperamos que sea de su agrado y se queden viendo el programa hasta el final. Bueno, estamos muy agradecidos con nuestro Dios, de verdad que es un privilegio estar aquí en estos momentos compartiendo las Sagradas Escrituras. Primeramente es un honor que recibimos de nuestro Dios, y segundo, nos sentimos muy agradecidos que tú en estos momentos estás apartando un poco de tu tiempo para poder llenarte de la palabra del Señor, porque eso es una vitamina. Esa es la manera como nosotros alimentamos nuestra alma. Constantemente estamos alimentando nuestro cuerpo y nos gusta, ¿verdad? Nos gusta mucho, nos gusta comer. Sí, pero qué importante es también alimentar nuestro espíritu. Entonces, bueno, el día de hoy esperamos que por favor te quedes con nosotros en este tema tan importante. Sí, vamos a hablar de el poder del Espíritu Santo. Mucho se habla de esto, muchos lo conocen, muchos desconocen la palabra del Señor, estos términos, qué significa, qué dice la Sagrada Escritura acerca del Espíritu Santo. Muchos piensan que es la tercera persona de una trilogía, pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24, dice así: en el nombre de Jesús, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, claramente el Señor lo dice, que Él es espíritu. En el principio, cuando creó todas las cosas, dice que su espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y por su voz creó todo lo que hoy vemos, todo lo que existe. Y lo sigue recalcando en su palabra. También dice a través del apóstol Pablo en 2 Corintios 3:16,
pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. O sea, cuando la persona lee la palabra de Dios, llega al conocimiento de Dios, se le quita ese pensamiento errado que tiene, que no sabe quién es el Espíritu Santo. Puede conocer y saber claramente que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, tenemos claro que Dios es espíritu y que Él tomó un velo de carne, se humanó en Jesús y se acercó al hombre para traernos, ¿qué? Para traernos salvación, para traernos esperanza, y eso es lo que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Así es, de esta misma forma, no es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo manifestado en cada uno de nosotros, porque esta es la forma en la cual podemos sentirle y comprobar por medio de Él. Podemos encontrar esto en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder. Es decir, que el poder de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, nosotros podemos aquí en las Sagradas Escrituras entender muchas cosas. Y una de las cosas más importantes que yo puedo observar es que desde que el Señor viene a este mundo a enseñarnos su evangelio, porque Juan en un principio vemos de que él habló del arrepentimiento, ¿no? Y vemos que es necesario 3 pasos fundamentales para nosotros poder adquirir la salvación. Pero desde un principio Juan empezó a hablar y empezó a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él hablaba y él decía que era necesario que hubiese ese arrepentimiento. Encontramos en Juan capítulo 3, 5, dice en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahí vemos algo muy importante. En Hechos 2:38 habla la palabra del Señor y dice arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, que aquí nos están dando la clave como tal para nosotros poder ser salvos. Clave número 1, arrepentimiento. Si el hombre vive orgulloso, vive con esas actitudes de que yo soy el que puedo, yo soy autosuficiente y no se arrepiente ante los pies del Señor, en pedir el perdón, no puede tener ese perdón de parte de Dios. No hay salvación. Si el hombre no lava sus pecados en el nombre del Señor Jesucristo, eso lo encontramos en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Y si no deja que el Espíritu Santo renueve su vida, que el Espíritu Santo pose en él, como acabo de leer aquí en Juan capítulo 3, 5, que dice de que si no nacemos del agua y del Espíritu no podemos entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo puede el hombre tener salvación? Es importante, es fundamental que el ser humano entienda de que sin el Señor Jesucristo no puede adquirir salvación. Ahora el Espíritu Santo, ¿cómo es como tal la función? Hay algo muy importante. El Espíritu Santo actúa como una unción en el hombre. Cuando en el Antiguo Testamento ungían con aceite, y por ejemplo había un rey y iba el profeta, llevaba el aceite, lo ungía. Eso era como una bendición para ese rey, que el Espíritu posaba en él. Podemos observar también, hay un ejemplo muy importante, que lo encontramos cuando David fue tomado. También encontramos que fue un rey que lo ungieron. También podemos encontrar un ejemplo de los sacerdotes que empleaban en ese entonces en el área del tabernáculo. Dice que cada una de las cosas que se fueron utilizando en el tabernáculo, es decir, cualquier utensilio, si iban a utilizar un cuchillo, eso lo ungían con aceite. Hoy en día nosotros tenemos el privilegio que el Señor Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo y Él nos unge con su Espíritu Santo. Y esa unción del Espíritu Santo, cuando posa en nosotros el Espíritu Santo, nosotros sentimos el fuego del Señor. Y eso nos lleva a nosotros a muchas funciones que más adelante le vamos a estar explicando cuáles son esas funciones y cuáles son esos beneficios del Espíritu Santo y de su unción. Nuestro tema de hoy, el poder del Espíritu Santo. Julia hablaba de que el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios nos da del poder de su Espíritu.
Como Él es el Todopoderoso, entonces Él nos da de su poder, de su espíritu, porque Él es espíritu. ¿Y qué hace ese poder? En nosotros nos da esa unción, como decía Kerena. Ahora, usted se preguntará, bueno, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo acontece? ¿Cómo se digiere? ¿Sí? La palabra del Señor nos enseña de cómo se recibe el Espíritu Santo. Dice el Señor en Hechos 2, 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice la palabra de Dios que habían personas de diferentes países del mundo con diferentes idiomas y que en ese momento empezaron a hablar, cada uno hablaba en otro idioma, no en el idioma que le correspondía, sino los que estaban allí, como eran de diferentes idiomas, los escuchaban hablando en idiomas como los de ellos. Pero hay algo que no es que recibir el Espíritu Santo es solamente hablar en otro idioma, es que allí está esa lengua, ese idioma, pero está también la lengua celestial, la lengua angelical, que es según el Espíritu le da a la persona que hable, la cual la persona, todo el mundo no la puede interpretar, porque esto se interpreta solo por el poder del Espíritu. O sea, que puede hablar, puede hablar en otro idioma, pero la persona del otro idioma entiende. Lo entiende, pero no lo entiende todo. Quizás puede entender que está hablando ese idioma, pero no lo puede entender todo porque ahí está la parte celestial, el poder del Espíritu, que solo Dios es el que lo revela, porque es el lenguaje angelical. Entonces, con esto hay mucha confusión en las personas. Y en Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Hay muchas personas que dicen, no, pero yo hablo castellano y es que yo recibí el Espíritu Santo y hablé en castellano. Cuando la palabra de Dios habla claro, es que va a hablar en otras lenguas, no en su lenguaje que él tiene, no en su lengua. Si es en árabe, va a hablar en castellano, por decirte algo. Si es portugués, va a hablar en francés. Si es americano, habla el inglés, quizás hable en castellano. Entonces, tenemos que tener claro esto. Es en la lengua que según el Espíritu le da que hable. No es en la misma lengua que tenemos nosotros. Es una nueva lengua que el Señor nos da. Entonces, de esta forma, se cumple lo que dijo el profeta Joel. En el capítulo 2, verso 28, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Entonces, qué importante es cuando a la luz de la palabra de Dios podemos nosotros enseñar, explicar, para que usted, querido amigo, amiga, que está confundido, pueda tener una claridad de que esto lo dijo Dios, lo habló a través del profeta, lo repitió él mismo cuando estuvo presente allí, nos habló y luego se cumplió en los discípulos, en los apóstoles. Dice la palabra del Señor que cuando las personas que fueron enseñadas, fueron bautizadas en el bautismo de Juan, se encontraron con Pablo. Esto está en Hechos 19, dice que Pablo les habló si ellos habían recibido el Espíritu Santo. Ellos dijeron, y sabemos que hay Espíritu Santo. Dice que en ese mismo momento ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús, y dice que Pablo les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Entonces, esto es lo que nos dice el Señor, el Espíritu Santo se recibe por fe. No es que todo el mundo lo va a recibir y llegó, no. Se recibe aquel que cree en el Evangelio, aquel que cree en Jesucristo, aquel que obedece su palabra, porque como decía Kerena, es el tercer paso para la salvación. Así que esperamos en este momento haber compartido, darles a ustedes a conocer y haberles explicado lo que significa el poder del Espíritu Santo. Dice Gálatas 3, 2 al 5. Solo quiero que sepáis que el Espíritu Santo, dice, le hace una pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es por el oír con fe, es por la fe que viene a nosotros, oír la palabra de Dios, viene esa fe, y entonces buscamos la presencia del Señor y el Señor nos llena con el poder de su Espíritu. Breve pausa y ya regresamos con más. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debe de aceptar. Avanzamos con más del importante tema que hoy estamos compartiendo, el poder del Espíritu Santo. Kerena, ¿cuáles son los beneficios que recibimos nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo?
Bueno, una de las cosas más importantes es que nosotros con el Espíritu Santo tenemos vida. La palabra del Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 16, 13, dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, el Espíritu nos guía, nos da vida y nos da muchas cosas que son necesarias para nosotros poder percibir ciertas cosas a futuro, porque aquí nos está explicando, nos dice que nos va a guiar, nos da vida. Juan capítulo 6, 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, porque la carne nos lleva al continuo al mal, pero el Espíritu, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, es decir, en Él tenemos vida, en Él tenemos una guía y en Él tenemos dones. En Números 11, 25, se lo encontramos, estudien ustedes eso en la palabra del Señor ahí en sus casitas. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Es decir, con el Espíritu Santo nosotros podemos profetizar las maravillas de nuestro Dios, podemos hablar. ¿Qué es profetizar en este tiempo? Predicar la palabra de Dios, poder percibir si estamos en peligro, si estamos en situaciones difíciles. Así es, el Señor Jesucristo nos da del poder de su Espíritu, y es el poder de Él en nosotros para abrirnos el entendimiento. ¿Qué efecto hace Él en nosotros, Julia? Claramente, como toda cosa, trae un efecto, y es un efecto positivo a nuestras vidas, como hablaba Karina. Es como, en otras palabras, es como que tenemos la venda, una venda espiritual, y a partir de que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, es sacada, es limpiado nuestros ojos espirituales y podemos percibir la vida de una forma diferente y ver más allá de lo que antes no podríamos notar o percibir. El efecto mayor que trae en nuestra vida son esos frutos que día a día se van notando en nuestro diario caminar, no forzados, sino porque ahora como Dios mora en mí, el Espíritu Santo de Dios mora en mí, hay cosas vanas o corruptas, cosas indebidas, que sinceramente uno deja de desear hacer, sino simplemente es de nuestro deseo y de nuestra humanidad empezar a hacer lo correcto. Y esos son los efectos del Espíritu Santo en nuestra vida. Cabe aclarar en ese paso es que pues, uno humanamente se equivoca mucho, ¿no? Claro. Se equivoca naturalmente. Si yo antes robaba, miento mucho, digo muchas vulgaridades, el Espíritu Santo nos ayuda a perfeccionar eso y hoy somos honestos, somos personas correctas. Eso es lo que hace. Sí, exactamente. Él nos da un poder, un dominio propio para no hacer lo Ajá. malo y nos inspira a hacer lo bueno. O sea, nos da vida. Keren hablaba de que nos da vida espiritual. Empezamos nosotros a crecer espiritualmente, a llenarnos de poder del Señor, a ser obedientes, a preparar nuestra vida espiritual, a limpiar nuestra conciencia, a preparar nuestra alma, a tener una amistad con Dios, a vivir de cerca con el Señor. Y vamos ahora a compartir con ustedes una enseñanza que escuchamos allí en nuestros retiros, en nuestro aposento alto de la sequía. Escuchábamos al pastor Alexis Betancourt, quien es pastor allí en la Caramuca, y él estaba hablando de este mismo tema y estaba hablando de la unción, lo que hace la unción del Espíritu Santo, o sea, el poder de su Espíritu en nosotros. Veamos. Juan capítulo 2 y el verso 26. Pero la unción que vosotros recibisteis en él permanece en vosotros y no tiene necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os he enseñado y permanece en él. Aplauso para el Señor. Aleluya, esos aplausos. A su nombre, a su nombre. Bien. Quiero predicar este tema que Dios me ha entregado. Y dígale a su hermano, la tengo. Repítale, la tengo. Tome asiento diciendo gloria a Dios.
Cuando pueden aplaudir, lo pueden hacer. La tengo. Hemos oído hablar en todos los temas que han predicado nuestros amados pastores de unción, unción, unción. Es que todo lo que hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido la unción. La unción. Y a veces hemos oído predicador predicar de que solamente la unción la tienen son los profetas, solamente lo tienen los pastores, solamente lo tenemos nosotros. Juan está diciendo, pero la unción que permanece en vosotros. Todos los que estamos aquí, que hemos recibido el Espíritu Santo, la tenemos. La tenemos. La tenemos. A su nombre, la gloria. Con ella podemos ministrar. Con ella nadie nos puede engañar. Porque la unción misma nos enseña todas las cosas. Y ella permanece en cada uno de nosotros. La iglesia del Señor Jesucristo está llena de ese aceite maravilloso, ese aceite poderoso, ese aceite que cubre, ese aceite que cubre. Alabado sea el nombre de Jesús. En este momento me trae a memoria un hombre llamado Joás, uno de los guerreros que andaba con David. David le entregó a él una responsabilidad que tal vez él lo hacía porque él decía, donde me ponga el rey, ahí estaré. Porque tenemos que estar sujetos en donde Dios nos ponga. No era fácil para él. Él tenía que estar metido en un subterráneo, porque él tenía el cuidado del aceite. Y podríamos imaginar de que él vivía con su familia dentro o en esa cueva, en ese subterráneo. No tenía una vida como la tenían los otros, los porteros, los que trabajaban en las viñas, los que trabajaban con las ovejas, los que trabajaban en el campo y los que trabajaban en el palacio. No tenían ese privilegio porque tal vez se chocaban sus manos cada vez que se veían. Él estaba en un sótano. Pero tenía un gran privilegio. Tenía un gran privilegio. A su nombre, gloria. Tal vez cuando él movía, se le venía en mano la vasija de aceite y se mojaba y se inundaba toda su ropa. Pero más de allí tenía otro privilegio. Aleluya, mira. Y el otro privilegio que él tenía era que el rey le visitaba, a pesar de que él estaba allí en ese subterráneo, pero David venía y lo visitaba. A su nombre sea la gloria. Y yo estoy seguro que aquí nos está visitando el rey. Nos está visitando el rey. Aquí tenemos un gran privilegio. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. La tengo.
La tengo. La tengo. Usted también la tiene. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Hay una iglesia que va a permanecer hasta el final. Hay un pueblo que va a permanecer hasta el final. Y ese pueblo es la que fue ungida. La iglesia que fue ungida por el poder del Espíritu Santo. Esa iglesia va a permanecer hasta el final. Saúl fue ungido con una redoma. Él fue ungido con una redoma de aceite. Alabado sea el nombre de Jesús. La redoma era un frasco que tenía su parte ancha abajo y arriba lo tenía, aleluya, y abajo tenía la parte ancha, y allí echaron el aceite en donde iban a ungir a Saúl. A su nombre sea la gloria. Una de redoma era algo tal vez de cerámica, era algo, una vasija de arcilla, era una vasija de vidrio, algo que no tiene duración, algo que cuando se cae se daña, se revienta, se parte. A su nombre sea la gloria. Pero un hombre llamado David no fue ungido con redoma. A David fue ungido con el cuerno, y el cuerno representa la autoridad. El cuerno representa, el cuerno presenta que va a permanecer. El reino de Saúl fue quebrado, pero el reino de David permaneció. Aquí todavía está esta gente. Alabado el nombre de Jesús. ¡La tengo! ¡La iglesia la tiene! Hay sanidad, hay sanidad, hay liberación, hay liberación. Hay sanidad, hay sanidad. El diablo se quedó acostumbrado, pero en estos retiros no ha podido dar un paso adelante para tocar la niña de los ojos de Dios. No ha podido dar un paso adelante para llevar a nadie a la cárcel. Aquí hay unción, aquí está el aceite, aquí está la bodega. Hay unción, hay liberación, hay gente hablando. Hay gente hablando en lengua, y eso es bueno porque hay un respaldo para este mensaje. Hay liberación para la gente que está cautiva. Hay liberación para la gente que el diablo le habla a los oídos y le dice: mátate, ahórcate, vete de la iglesia. Hay poder. Ese reino tiene que permanecer. Ese reino permanece porque esta iglesia no fue ungida con redoma. Esta iglesia fue ungida con el cuerno. Que está enfermo, suba, suba, porque estos ministros que están aquí tienen la unción del Santo de Israel. Los endemoniados quedan libres
Jesús. No estoy hablando de la iglesia. La iglesia no puede ser poseída, porque la iglesia tiene el aceite, porque la iglesia tiene la unción. Pero aquí hay amigos que necesitan liberación. El reino de Saúl fue cortado. La Biblia dice que Jehová se apartó de Saúl, pero no más cuando se apartó de Saúl, Dios ungió a David. Y cuando Saúl estaba siendo atormentado por un demonio, mandaron a buscar a David. Y David vino. Oh, Santo de Israel. La Biblia hace énfasis en las manos. La Biblia hace énfasis en las manos de David. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios dice que cuando David tocaba, y hace énfasis con sus manos, y no era, yo puedo estar seguro que no era un instrumento, no era una música instrumental, no era un coro instrumental. Algo estaba oyendo Saúl, algo estaba oyendo el demonio que estaba en Saúl, que cuando David tocaba con sus manos, la Biblia dice que el demonio huía, porque tiene que huir en el nombre de Jesús, tiene que huir. Hay poder en el nombre, hay poder en el nombre, hay poder en el nombre. Este lugar se está regando el perfume, se está regando el perfume, se está regando el perfume. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Santo. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay liberación. Usted la tiene, usted la tiene, usted la tiene. Toque, 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 toque su hermano, toque el vecino. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debe de aceptar. Poderosa palabra de nuestro Dios. Observábamos, escuchábamos y nos deleitábamos viendo cómo el poder del Espíritu Santo de Dios toma la mente, el corazón de estos hombres, de estos ungidos de Dios que estaban allí ministrando para la gloria de Dios, como decía el predicador, hablando de la unción del Espíritu Santo, pero no solo hablar de la unción de Dios en nosotros, sino ver cómo se manifiesta en el pueblo del Señor, cómo se siente, cómo es real, cómo nosotros la podemos vivir, el efecto que hace realmente creer. Sí, bueno, el efecto que nosotros podemos observar visiblemente, ¿no? Porque entendemos de que el Espíritu Santo es algo que no podemos percibir físicamente, no lo podemos palpar, pero lo podemos sentir. Amén. Y eso es lo importante,
que cuando tú sientes algo por dentro es como un fuego que quema, es como un consolador, es en donde el Espíritu Santo empieza a moverse en medio de la alabanza de su pueblo, donde nosotros podemos ver y observar cómo el Señor sana a los enfermos, restaura. Hay una persona que está paralítica, esa persona tiene fe, se mueve el poder del Espíritu Santo, esa persona puede caminar. Una persona que tiene pocos días de vida, tiene cáncer, puede ser restaurado. Hogares que quizás están destruidos, Dios los puede restaurar. Familiares que quizás están llevados o sucumbidos en el pecado, Dios los puede limpiar. Eso hace el Espíritu Santo. Él va haciendo como que una administración, está haciendo un análisis. Es como un doctor que se pone a analizar un rayos X, qué es lo que pasa con esta persona, pero esta persona está adorándome en espíritu y en verdad. Esta persona tiene fe, porque Ana estuvo mencionando de que el Espíritu se recibe por fe, pero lo recibimos, pero ¿qué beneficios? Bueno, tenemos muchos beneficios, hay sanidad, hay liberación, hay restauración, y el Señor nos empieza a mover por dentro, eso como un fuego. Así es. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 17, dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, hace énfasis en el nombre de Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, y no solamente recibas la vista, dice, y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, por medio del Espíritu Santo podemos recibir ese milagro de sanidad que tanto necesitamos. Sí, lo que queremos hablar claramente, como decía Julia, como decía Kerena, para concluir con respecto a lo que estamos observando allí en ese gran movimiento que había del poder del Espíritu Santo, de la unción de Dios manifestada en medio de su pueblo allí en nuestro retiro, es que el poder del Espíritu Santo de Dios trae dones a los hombres, y Él les da esos dones, y los hombres llenos del poder del Espíritu Santo que ministran a la iglesia del Señor, que tienen esos dones, están allí todos unidos en un solo cuerpo, en un solo espíritu, en un mismo sentir. Entonces dice la palabra del Señor que cuando todas las personas están en un mismo sentir, allí derrama el Señor bendición y vida eterna. Como decía Kerena, el predicador está predicando con la unción, con el poder del Espíritu Santo, entonces las personas que están allí, los amigos, están entendiendo la palabra y se convierten al Señor, se arrepienten. Hay personas que se han apartado del camino del Señor, pero está aquella ministración, está la unción, el poder del Señor allí ministrando a través de la boca de aquel director, de aquel predicador, de aquel que está cantando una alabanza, y esa persona se reconcilia con el Señor. Hay milagros, hay maravillas, hay personas que reciben allí el Espíritu Santo en medio de ese movimiento, de esa unidad en el Espíritu. Así que esto es maravilloso, esto es glorioso, poderlo compartir con ustedes, poderles decir que eso también lo tiene el Señor para tu vida, querido amigo, querida amiga. Kerena, hemos llegado a la parte final ya de nuestro programa. ¿Cuáles son esas palabras de conclusión, esas recomendaciones? Bueno, yo les puedo decir que no estamos solos, que el Señor Jesucristo, los apóstoles en una oportunidad estaban tristes porque Él dijo que se iba a ir, que ya Él no iba a estar con ellos, que le quedaba poco tiempo de estar con ellos en el ministerio. Pero entonces le dice, os conviene que yo me vaya. Dice en Juan capítulo 16, versículo 7. Porque si no me fuere el Consolador, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, Él os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo, ese consolador que está con nosotros, que no estamos solos, dice, no os dejaré huérfanos. Él va a estar con nosotros todos los días del mundo, hasta el fin del mundo va a estar. Entonces, qué bonito es poder comprender de que el Señor Jesús, por medio de su Santo Espíritu, está a nuestro lado, ministrando, ayudándonos, diciéndonos, no estás solo, cualquier sea tu necesidad, cree en mí, recíbeme con fe, que yo estoy contigo, aunque tú no me puedas ver, yo estoy ahí. Sí, porque ese es el poder de Dios, la manera perfecta como Dios vino y nos dejó a nosotros su presencia en nuestras vidas, porque Él ya no iba a estar físicamente, como dijo Kerena, pero como Él es espíritu, Él nos iba a dar de su espíritu y nos iba a hacer sentir su espíritu en nosotros. Y dice la palabra del Señor que nosotros nos convertimos en templo de su espíritu, porque Él con su poder nos llena interiormente, nos transforma, nos cambia. Si estamos tristes, nos arrodillamos, oramos, hablamos con Dios, porque Él es espíritu, hablamos con Él y de seguro que Él suple toda necesidad que está dentro de nosotros, pero también del entorno que está en nosotros. Entonces Él es el consolador si estamos tristes. Si estamos enfermos, Él es el sanador, Él es el todo en nuestras vidas, Él lo llena todo. Julia, ¿qué podríamos concluir?
Pues puedo concluir el día de hoy con que llamarles a ser conscientes de nuestra necesidad del Espíritu Santo y de ese poder de Dios en nuestras vidas. Sencillamente y claramente porque la misma palabra de Dios nos relata que ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por su poder. Y Él nos está otorgando ese magnífico poder a nuestras vidas para poder guiarnos, para poder consolarnos, para poder educarnos, para poder hacernos conscientes de cada cosa que debemos rectificar o mejorar y llevar la victoria hasta el final, porque es que vamos a ser recompensados por medio de cada cosa que suplamos, que corrijamos. Entonces, esa es mi recomendación el día de hoy, a ser conscientes del poder de Dios que se nos está siendo otorgado. Solo queda tomarlo y emplearlo en nuestras vidas, ser agradecidos con tal y servir al Señor Jesucristo. Así es, porque esto es lo que nos trae el Señor a través del Evangelio. El tener el poder del Espíritu Santo es parte de los 3 pasos de salvación, como decía Kerena, es el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas, es la única forma con la cual nosotros podemos acercarnos al Señor, podemos nosotros prepararnos, capacitarnos, vivir en la presencia del Señor, tener ese poder en nosotros cada día para que nuestra conducta, nuestra vida, nuestro carácter sea transformado, podemos llegar a la santidad, porque es por el poder del Espíritu Santo que nosotros llegamos a la santidad, y dice la palabra del Señor que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Es por el poder del Espíritu Santo que podemos buscar la paz, encontrarla, vivir en armonía con nuestros semejantes, con nuestros seres queridos, con la iglesia del Señor, con todas las personas que día a día compartimos. Entonces necesitamos ese poder de Dios en nosotros. Él tiene cuidado de nosotros y Él está con nosotros y está en nosotros cada día. No es que Dios está en todas partes, Dios ve en todas partes, mas no está en todas partes. Él derrama del poder de su Espíritu, como dijimos al principio, en esa persona que cree, que recibe su palabra, que se dispone para ser obediente a Dios, para vivir para Él, y sobre todo esa persona que desea ser salva, que quiere ir al reino de los cielos. Así que te motivamos, amado televidente, a que tú puedas tener ese encuentro con el Señor Jesucristo, puedas acercarte al Señor y puedas vivir estas experiencias gloriosas, espirituales, maravillosas que Dios ha destinado para todo aquel que le ama, todo aquel que le busca, todo aquel que se acerca a Él. Dice la palabra del Señor que es necesario que todos crean que le hay y que es galardonador, que va a dar un premio, una recompensa, y esa recompensa es paz, es bendición, es felicidad, es provisión aquí en la tierra, es sanidad, son muchas maravillas. Pero la más grande recompensa es la salvación para nuestra alma, una vida eterna, estar siempre con el Señor. Imagínate que si hay gozo aquí en la tierra cuando sentimos la presencia del Señor, sentimos gozo, sentimos una alegría, bueno, es algo maravilloso cuando sentimos la presencia del Señor. ¿Cómo será vivir con el Señor eternamente, por los siglos estar con Él? Dice que secará toda lágrima de nuestros ojos, no habrá más llanto, no habrá más tristeza. Esto es lo que te queremos compartir y te queremos motivar a que tú seas parte de este pueblo que pronto el Señor Jesucristo viene a levantar. Dice su palabra que Él vendrá y tomará de lo de Él. Donde esté su Espíritu Santo, esa persona será levantada. Donde esté su Espíritu Santo, allí está la iglesia del Señor y allí el Señor nos llevará. Así que felices nosotros, conmocionados cuando meditamos en la palabra del Señor, para compartirles a ustedes, y agradecidos con el Señor y con ustedes por haberse quedado con nosotros hasta esta hora. También le damos gracias a nuestros patrocinantes por siempre estar allí para aportar, para que nosotros podamos llegar hasta sus hogares y sus familias cada semana. Gracias, Kerena, gracias, Julia, gracias, Aymayú. Y gracias a toda la amada iglesia del Señor que constantemente está elevando sus oraciones a Dios por cada uno de nosotros. Mil bendiciones. Su gloria sobre. Sienta lo que usted está cantando en esta noche. Aleluya. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Aleluya. Está cayendo.
la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, aceptale.